Pero bueno, ya tenemos un local en el Zócalo, ¿no? Lo que se llamó el Carolinito. Lo que después se llamó, muchos años después se llamó el Carolinito. A un costado de la parroquia de Santa María de la Natividad. Y decíamos, hacíamos en broma, decíamos, ya estamos con las fuerzas vivas, porque está la CROM, luego seguía, estaba la iglesia, el Palacio Municipal, y si nosotros somos... El poder político, el poder municipal y así es, el poder estudiantil. Y decíamos, de las fuerzas vivas somos las más muertas, pero aquí estamos, en el mero centro. Bueno, ahí trabajamos, y ese local dio mucha vida a muchas juventudes, porque la gente salía y se iba a estudiar allá, ¿no? Aunque no estuviera inaugurado. Se inauguró hasta 69. Manuel Martínez se fue a hacer el internado, terminó la carrera a principios de 68 y se fue al internado, lo hizo en Sinaloa. Y nos quedamos Arturo y yo. Ya se había renovado, ya había muchos grupos nuevos, en fin. En ese tiempo yo ya era profesor de la UNAM y me enteré por casualidad de que había una serie de becas para estudiantes. Bueno, había un problema. La UNAM detectaba que los provincianos que llegaban del interior del país no acababan la carrera. ¿Será que no se adaptan a la gran ciudad o a la gran universidad? Había un estudio. Grande. Había un estudio. Estamos queriendo hacer un experimento de que si vinieran de una sola provincia, muchos, así un grupito, a lo mejor se pueden ayudar entre ellos. Yo me enteré de que había ese proyecto y me vine luego yo tenía mi bocho, agarré mi bocho y me vine a Atlisco, y cuando fui a la prepa y me conchabé luego a 10 chavos que querían irse a la UNAM. Y los becaron, les dieron dinero en efectivo. Beca económica y estudiantil, totalmente. Fueron 10. Los que me acuerdo de ellos son, pues acá tengo una foto de ellos, ahorita se la muestro. Fueron mis alumnos de hace 55 años. Se fueron Ricardo Pérez Avilés, Francisco Muleiro, Daniel Quirós, Evelia Cuautle, Jesús Viveros, Rafael Pateiro, Raigadas, ¿quién otro? Una muchacha era Evelia Cuautle, me faltan dos. ¿Quién otro eran? Jaime Valencia, y me falta uno nada más. Ahorita me acuerdo el nombre. Pero bueno, fueron los 10 y el experimento fue un éxito. Los 10 terminaron la carrera. ¡Qué bueno! Y no solamente la carrera, hicieron algunos de ellos hasta el doctorado. Doctor, ¿dónde surge la versión de que usted estuvo en la NASA? Porque hay una versión de que, pues, sí, debido a su destacada trayectoria como matemático, surge una versión que estuvo en la NASA, pero ¿nos puede hacer la aclaración y decirnos dónde estuvo trabajando realmente en Estados Unidos? ¿O qué fue a hacer Estados Unidos? A ver, ahí estamos haciendo un brinco de varios años, como de unos 10 años. Porque ahorita íbamos ya en el año 69, que es cuando se fundó se fundó la Biblioteca Antonio Caso. Cuando fundamos la biblioteca, pues vinieron personalidades a Atlisco, ¿no? Vino el director de la Facultad de Ciencias, que era el doctor Prieto, vino el director del Museo de Chopo, que era el ingeniero, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo su nombre. Bueno, ahorita me acuerdo. Pero eran personalidades. Sí, vinieron muchas gentes destacadas del medio científico. Sí. Vinieron a la inauguración y la hicimos en el Palacio Municipal y luego nos fuimos al local. Bueno, la gente ya nos conocía y ya estamos en 69. A fines de 69, la preparatoria original, la preparatoria Atlisco, que era mi escuela, se sobresaturó y entonces rechazaron como a 30 muchachos y se rompió otra tradición de Atlisco. Cuando hacía falta una escuela o alguna cosa nueva, lo que hacía la gente era ir a ver a la CROM luego a don Antonio para que hiciera eso. Sí. Y ahora nos fueron a ver a los alumnos del grupo Antonio Caso. Otra molestia. Llegaron muchachos, porque ustedes siempre andan organizando cosas y además ni cobran. ¿Por qué no fue una otra prepa? Dijimos, bueno, pues siempre hemos querido tener una prepa. Pues fundamos una prepa. ¿Y a quién ponemos de director? Pues al profe, a nuestro profe, al doctor Sánchez, ya sabemos cómo es. Pues vamos a ver al doctor Sánchez. Llegamos con él a su consultorio. Doctor, mire, fíjese que pues hay un sobrecupo en la preparatoria, que hemos pensado hacer otra preparatoria nueva. Él nos dijo, de momento, dice, miren muchachos, los felicito, aprendieron lo que les enseñé. Luis Sánchez Domínguez. Sí, aprendieron lo que les enseñé, de comprometerse con su país y trabajar por él, y qué bueno que estaban a hacer eso. Si nomás queremos que usted sea el director, no, entonces no, váyanse a volar con eso. Yo no quiero ser director, ya estoy viejo, ya no, les toca a ustedes.
Bueno, quedamos así. Entonces, bueno, seguimos insistiendo en que fuera el director, como 15 días. Además llevamos los papeles de los alumnos y todos eran reprobados, debían unas materias, 2 materias. Irregulares. Eran irregulares. El doctor Sánchez dice, no, estos parecen piratas, estos están cojos o mancos o tuertos. No, pues vamos a fracasar con esto. Maestro, pero ustedes los pueden hacer trabajar y entre todos vamos a echarle ganas. O sea, nos llevó un domingo completo convencerlo. Después de ese domingo, fuimos a platicar al grupo, a nuestro localito del Carolinito, y entonces finalmente le aceptó y dijo, miren, ya me conocen cómo soy, ¿me van a aguantar? Pues por eso lo invitamos, profe, porque ya lo conocemos, sabemos que es muy estricto y va a hacer que la gente trabaje. Disciplinado. Bueno, pero me van a aguantar, sale. Ya echamos a andar la prepa en el Carolinito, nos estaba la biblioteca, pasó un domingo, quitamos la biblioteca y la pasamos donde está la sala de juntas, pusimos las sillas eran de esas sillas que venden en el mercado los campesinos, sí, de madera blanca. Eran 30 sillitas que habíamos juntado, usaban las sillitas de esas, las muchachas cruzaban la pierna para escribir y escribían en la rodilla. Y así empezó la prepa, la segunda prepa, y le pusimos Prepa Atlisco, porque ya le habían cambiado a nuestra primera prepa, el doctor Pompeyo le cambió nombre, le puso Ignacio Ramírez. Ahora ya les dicen los Nachos. Ahora les dicen los Nachos. Bueno, le cambió de nombre a la prepa. Y entonces nosotros le pusimos, en honor a nuestra primera prepa, otra vez Prepa Atlisco. Así pasaba siempre, ¿no?, la primera preparatoria. De ahí recuerdo a varios alumnos, de ellos ahora son investigadores, son gente destacada. Uno es Julián Torres Jácome, hijo de don Julián, el de la Fulda. Sí, el del Rubí. Del Rubí. Estaba, ¿cómo se llama? Julián Torres Jácome, estaba, ¿cómo se llamaba? La niña esta, ¿cómo se llamaba? Eran 2 muchachitas, me parece que Alma. Bueno, Fernando Menés, un psicólogo, estaba también, ¿quién más? Bueno, eran varias personas, ¿no?, de la prepa. Y así empezó a funcionar la prepa. Al principio tuvimos problemas con la incorporación, porque estaba de director el doctor Sánchez, y el doctor Sánchez había tenido un conflicto con la universidad en el momento de la caída de Nava Castillo. Sí, él era el contralor del Estado con el gobernador Nava Castillo, era general. Nava Castillo, así es. Y el doctor y coronel era el contralor del Estado, médico militar. Total que después de un año logramos la incorporación. Se aceptó tengo un folleto, les voy a dar un folleto de eso con esa historia. Esa bien la escribió el maestro Facundo Arias, que es historiador, y sacó una historia de esta parte. Bueno, después de eso vinieron la segunda generación de la prepa, y el doctor después consiguió otro local. Ya nos salimos del grupo del Antonio Castro y nos fuimos a un local que ahora hay una cafetería, ahí está frente al cine La Fragua. Sí. Un edificio que era del ingeniero Mauri, me parece. Y luego nos pasamos a su local, a su consultorio. Arriba había un local vacío y se llevó la prepa para allá. Y allí estuvo durante muchos años. Andaban errantes. Estuvimos ahí en la casa del doctor, estuvimos del 70 al 76, 6 años. Bueno, pues ya habían pasado más tiempo. Me acuerdo que en 73 yo me enteré de una, ¿cómo se llama? De un dinero. Bueno, era la época de... ¿Quién era presidente? Deja ver. Creo que subió Echeverría y le metió dinero con el CONACYT. Sí, en el 72 fue Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría. Bueno, él se le debe algunas cosas que ahora se ha olvidado, pero mire, yo le comentaba hace un rato de cuál era el presupuesto de la UNAM y cuando... 600 millones. Contra 120 para todas las unidades de provincia. Sí. Cuando sube Echeverría al poder, me acuerdo que la UAP tenía un presupuesto de 15 millones o de 14 millones. Y Echeverría se lo subió a 75. Pues no sabían en qué gastárselo. Entonces el ingeniero... Llegó el dinero de momento. Llegó 5 veces, ¿no? De 14 a 75 eran más de 5 veces. Entonces el ingeniero Tres Razas me invitó para venir a Puebla, a regresar. Debo decir que, una cosa que se me pasó a comentar, es que en 66 había tal envidia con físico-matemáticas, que un día destruyó, la universidad se organizó políticamente y destruyó la escuela de física. La destruyó hasta físicamente. Los de medicina saltaron el Carolino, los laboratorios los rompieron y, bueno, hicieron destrozos. Podrieron a todos los profesores, a Virgilio Beltrán, a García Colín,
A toda la gente que era de buen nivel, las echaron fuera. Yo salí corrido, yo había regresado ya a la UAP, llegué corrido a la UNAM. Bueno, así ese pedazo se me había pasado, pero es importante. Cuando ya nos íbamos, de que habíamos renunciado en masa todos yo tengo una copia de la renuncia en masa de los profesores. El ingeniero Terrazas, que era un hombre muy enérgico, muy fuerte, pues se le había muy quebrado, pues era su obra y la estaban ya cerrando, estaba acabando la escuela. Y yo me acuerdo que me acerqué y le dije, ingeniero, mire, pues yo no me puedo comparar a Virgilio Beltrán, que ya es doctorado, y a Eugenio Ley, o todos ellos. Yo no soy más que pasante, pero si algún día hay chance de reabrir la escuela, cuente conmigo. Me dijo, sí, se lo agradezco, Chucho, gracias. Ya, quedó así. En 72, cuando le aumentan el presupuesto de 14 a 75, me manda a llamar Terrazas. Sí. Yo en esa época trabajaba en el Instituto Mexicano del Petróleo, y pues ganaba bien, ¿no? Y entonces me dice, oiga, Chucho, cuando cerraron la escuela, me acuerdo que usted me dijo que si había chance de reabrir la escuela, usted vendría. ¿Era cierto? Yo dije, sí, era cierto, profe. Yo siempre he querido, no me gusta la Ciudad de México, he querido regresar a Puebla. Lo contrato. Y le voy a ofrecer a usted un medio tiempo completo de tal tipo. Bueno, pues sí, acepto, claro. Déjame renunciar entonces en el Instituto del Petróleo. Estuvimos platicando y soñando de que sí iba a ser una escuela de ciencias en Puebla, iba a haber investigación otra vez, en fin. Y ya para terminar, digo, oye, ingeniero, pero mire, yo vivo de esto, ¿cuánto me va a pagar? No me ha dicho. Le voy a ofrecer a usted 3,000 pesos. Pero le dije, oiga, pues yo gano 7,000 en el Instituto del Petróleo, y no sé el compromiso político con su país, Chucho. Y me convenció. Entonces me convenció que de 7,000 bajara yo a 3,000. Sí. Y me dieron más clases porque para que subiera un poquito, me dieron también clases en ciencias químicas, daba yo 3 horas en físico, 3 cursos en físico-matemáticas, 2 en ciencias químicas, ya llevan 5, uno en la prepa Zapata que acaba de fundarse la prepa popular, ya eran 6, con el doctor Sánchez en la prepa. La prepa Zapata estaba en las catacumbas. En las catacumbas, exactamente. Sí, recuerdo. Y entonces con el doctor daba una clase, un laboratorio, ya eran 7. Llegué a dar 8 cursos diferentes en 1973. Pues me la pasó yo dando clases todo el día, ¿no? Bueno, en 73 me salió la tentación aquella que tuve de cuando renuncié a la beca que me daba el doctor Sánchez de irme a Estados Unidos. Y entonces empecé a pensar en irme al extranjero. Entonces, pues, un día, bueno, tomaba yo el examen de inglés y me reprobaban, el TOEFL. Entonces, mi inglés era un inglés de libro. Yo tuve de profesor al maestro Alba. Sí. Era un excelente profesor, pero era un inglés de libro. Trabajaba en la fábrica de León. Era el portero de la fábrica de León. Sí, lo recuerdo con su gabardín y su sombrerito. Sí, lo recuerdo al maestro Alba. Total que tomaba el examen, pero era un examen de libro. Entonces, la parte del listening comprehension, pues me reprobaban, salía yo mal. Y no daba el puntaje para que me aceptara la universidad. Entonces, tal que conseguí le escribí conocía a un ingeniero químico que era un líder mundial de la ingeniería química, un chino, Lian Zhenfang. Ahí lo conocí por el Instituto Mexicano del Petróleo. Ahí mi vivencia en el Instituto del Petróleo fue una vivencia interesante también, que no la he mencionado, pero que me dejó una huella fuerte. La Facultad de Ciencias, bueno, finalmente somos un país del tercer mundo. Sí. La ciencia mexicana empezó pues tardíamente. Por ejemplo, la universidad déjeme ver cuál es, las universidades viejas europeas, por ejemplo, está la Sorbona, en París está ¿cómo se llama? Bolonia, la Universidad de Bolonia, también la Universidad ¿cómo se llama este lugar? Está en Polonia, en Cracovia, son universidades viejísimas, de 1200, 1100, por ahí más o menos. Sí. La educación mexicana empezó con Cárdenas. Bueno, llegó la Real y Pontificia Universidad, pero pues era la más atrasada de España. En los 30 con Cárdenas. En los 30 con Cárdenas empezó el Politécnico y empezó a tratar de hacerse algo de tecnología y de ciencia. Pero pues muy joven, ¿no? Los primeros doctores fueron de mis maestros, los que fueron mis profesores en la facultad. El doctor Nápoles Gándara fue el primer matemático mexicano doctorado en el extranjero. Entonces no había eso acá en México. Entonces la educación que nos daban en la Facultad de Ciencias era extremadamente pura. Quiero decir, no aplicada. Eran matemáticas realmente muy básicas, ¿no? Yo no sabía para qué servían. Entonces, cuando yo me fui a la UNAM, le había comentado que yo, cuando entré a la UAP, llevaba 2 carreras, llevaba ingeniería química y llevaba físico-matemáticas. Cuando me dediqué nada más a matemáticas, que me embarcaron para irme a la UNAM, entonces, bueno, me quedé con la educación esa súper pura de la UNAM.
Y yo me preguntaba a mí mismo, decía, híjole, pero esto para qué sirve, en qué puedo aplicar todo esto, ¿no? Sí, es muy bonito. Una vez me acuerdo que le pregunté a mi profesor de álgebra moderna, que es una institución en la UNAM, el doctor Emilio Luis. Le dije, oiga, doctor, ¿y eso para qué sirve? Estaban viendo creo que de grupos, algo así. Sí. Y la respuesta fue, está bonito, ¿no? Es bonito, ¿no? Está muy bonito. No, pues sí, pero ¿y qué hago con eso, no? Bueno, yo no sabía para qué servía. Entonces, haber llegado al Instituto del Petróleo, a mí me quitó ese complejo de que las matemáticas no se aplicaban. Sí. No se aplican en todo, ¿no? Pero en México no sabía. Entonces, para mí fue muy sano haber estado en el Instituto Mexicano del Petróleo. Ahí me dieron un proyecto que quise mucho. Era un proyecto que era el diseño de una planta, una preparadora de carga para una planta de asfaltos, de procesamiento de asfaltos. Y me tuve que poner esto. A mí me ayudó mucho haber estudiado 2 años de ingeniería química, porque al menos el lenguaje lo conocía. Pero buscando bibliografía y buscando información, encontré al chino a Lian Zhenfang, y le escribimos, y Fan nos contestó luego. Y entonces le mostramos la carta a nuestro jefe, al doctor García Colín, que fue el físico que estuvo en Puebla, sí, que lo corrieron, y dijo, no, pues este es un hombre muy destacado. Le habló, ahí iba a ver el teléfono, y le habló con Fan, oiga doctor, ¿y por qué no viene a México? Lo invitamos, le pagamos gastos y todo. Y Fan vino a México, lo trajimos nosotros. Me acuerdo que nos mandaron al aeropuerto a esperarlo, y preocupados porque no hablábamos inglés. En fin, y además venía un líder de la ingeniería, ¿no? Y sí, nosotros lo que estábamos haciendo eran experimentitos súper primitivos, ¿no? Total, conocimos a Fan, y él habló con García Colín y le dijo, mire, si quiere realmente hacer tecnología para su país, el Instituto del Petróleo no tiene ni lo más elemental. Mande un grupo de muchachos que yo los preparo. A Estados Unidos. A Estados Unidos. Él era el director de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Kansas, de la Universidad del Estado de Kansas, es Kansas State University. Y total, me nació la idea de irme a Kansas con Fan. Total, tomaba el examen de TOEFL y me lo reprobaban. Y hasta que un día pues, le escribí a Fan una carta, le dije, oiga doctor, mire, yo quiero irme con ustedes. Se lo mencioné cuando estuvo usted en México, pero les repruebo el examen de inglés, ¿qué hago? Como respuesta, me llegó mi visa de estudiante de inglés en otra universidad que también está en Kansas, Kansas University. Ya tenía mi visa para irme a estudiar inglés. Y hablé con el doctor Sánchez, le dije, doctor, mire, ya estábamos con la prepa, con la segunda prepa. Le dije, mire doctor, ya está acá mi visa de estudiante para irme a hacer primero aprender inglés y luego hacer el doctorado. Y el doctor era un hombre fuerte, pero ese día se sacó un poquito de onda y me dice, híjole, tú sabes si ahora que te vas no se acaba esto. No, vete. Luego lo sé su persona, sí, vete. Yo estoy viejo, pero aguanto. ¿Verdad? No, es una cosa, te exijo 2 cosas. Primero, no te vais a quedar con los gringos, tu obligación es tu país, tu compromiso es acá en México. No, profe, yo seguro que regreso. Y la segunda, cuando regreses también te haces cargo de la escuela, yo estoy muy viejo, pero aguanto mientras regreses. Sí, profe, cuando yo regrese me hago cargo. Ya quedó así. Ya para irme le dije, mire, profe, le voy a aceptar un compromiso adicional, que usted no me lo pide, pero yo lo voy a aceptar. Voy a estar presente al menos una vez por semana. Dice, ay, ¿a poco vas a venir cada 8 días? Le digo, pues ¿de dónde voy a venir sin avión? ¿Que voy a tener dinero si voy a estudiante pobre? Pues no. Pero voy a enviar algo. Entonces me propuse enviar una caja de libros por semana, al menos, o una postal cuando menos. Y lo hice, así que cada semana, antes de ir al mercado a comprar mis cosas para la semana, pasaba al correo a dejar una cajita de libros. Los gringos tienen tanto que todo lo tiran, entonces podía conseguir una caja de libros y los mandaba los mandaba en tren. Tlisco. Los mandaba en tren, que tardaban 3 meses, pero sí era lo más barato. Era lo más barato, iba a estar 5 años, pues 3 meses era nada, ¿no? Efectivamente, muchos libros llegaron a la prepa, ¿no? Y ahí me pasé 5 años en Kansas. En ese tiempo, mientras yo estuve allá... ¿Y ahí trabajó también en Estados Unidos? Sí, en la universidad di clases, en Kansas State, di clases de matemáticas. También di clases un verano en una universidad del ejército, se llama ¿cómo se llama? The Old Trooper University, la Universidad de la Tropa Vieja. Cerca de Manhattan, Kansas, donde estaba la universidad, está un fuerte militar, se llama Fort Riley. Entonces iba yo a dar clase a Fort Riley. Y luego estuve también en Arizona, cuando estuve en California también trabajé un verano, estuve con mi director de tesis, esto cuando estuve en Livermore, que a lo mejor se lo confunden con la NASA, pero no, Livermore es un laboratorio, tengo fotos del laboratorio de aquel.
fui clandestino porque era mexicano. Entonces mi profesor, mi director de tesis, hizo un truco para que yo pudiera estar ahí. Hizo un convenio de Kansas State University con Livermore, con los laboratorios de Livermore, para hacer un proyecto de investigación de ciertos tipos de cosas. Y entonces el Livermore daba el dinero y Kansas daba el personal, y en el personal iba yo. Sí. Entonces, quien me contrató fue Kansas, no Livermore. Yo no podía, Livermore no me iba a contratar. No tenía visa por de la trabajo. Nacionalidad. No, déjese, ser mexicano no lo permite. ¿No lo permite? No se permite. O sea, los científicos estadounidenses son muy estrictos en eso. No, ellos cuidan mucho su tecnología y cosas de eso. Sí, eso. Doctor, y ya regresando otra vez a Atlixco, después se funda la Casa de la Amistad. Cuando regreso, cuando termine el doctorado, México, República Democrática Alemana. Ya casi llegamos a eso. Entonces, cuando yo terminé el doctorado en 78, en mayo de 78, regresé luego me ofrecían que me quedara, me decían, si quiere, quédese. Me daban luego trabajo en 3 o 4 lugares, ¿no? El doctor Fan, con el químico que quise ir, sí. Luego me daba les llaman un fellowship para trabajar en su departamento. Me decía, quédese, si queda 3 o 4 años se lleva varios artículos publicados acá en mi departamento. Hubiera sido, académicamente hubiera sido muy positivo haberme quedado otros 5 años, pero yo extrañaba mi país y ya quería regresarme. Entonces no acepté, me regresé. Mi director de tesis también me daba chamba, con empleo de verano en Livermore o en Los Álamos. Bueno, pero en fin, regresé a México y luego tuve chamba en la UAP, me habían dado el compromiso de contratarme regresando. Luego me hicieron director del departamento de matemáticas. Al poco tiempo me hicieron presidente de la Sociedad de Matemática y regresé a Atlixco, pues ya estaban las prepas. Y el doctor había renunciado a las prepas porque tuvo una fricción con los muchachos jóvenes y entonces ya había 3 prepas. En mi estancia en Estados Unidos, mis alumnos, que eran los Jacome, Cordero, Jesús Zárate, todos ellos habían fundado una prepa nocturna, Ricardo que fue la Bolívar. Pérez Avilés. La Bolívar, que era una prepa nocturna. Y a mi regreso fundamos la Flores Magón, con el Inge Guyot de director. Bueno, entonces ya estaba yo en México en 78. En 78 pues ya tenía un montón de actividades, ¿no? Pues hacía un montón de cosas, ¿no? Tenía trabajo en la UAP, en las ciudades de matemáticas, viajaba mucho, hacía muchas cosas. Y estaba en la prepa. Y entonces, me acuerdo que ya la UAP la dirigía un grupo político nuevo. En 72, el Partido Comunista Mexicano de esa época tomó las riendas de la universidad y pusieron de rector a Sergio Flores. Fue el primer rector comunista de la UAP, sí. Que era el cuñado del ingeniero Terrazas. Y ahí ya se convirtió en Universidad Democrática, Crítica y Popular. Fue el modelo del ingeniero. Sí. Luego, después de Sergio Flores, entró Terrazas como rector. Y él hizo, realmente, si hay algo de ciencia en Puebla, se le debe a Terrazas. Terrazas fue un hombre muy luchador y muy visionario en todo. En esa época también, pues, estoy hablando de los años 70, fue también en Chile pasó lo del golpe de Pinochet. Sí. Y a Chile, cuando ganó Salvador Allende la presidencia, todo el bloque socialista trató de apoyarlo. Y entonces lo que era la Alemania Oriental le apoyó con científicos. Y mandaron al doctor Alfred Sehe, que estaba en Chile. Sí. Cuando viene el golpe, pues corren a todos los socialistas de Chile, ¿no? Y Sehe se queda sin chamba, ¿no? Y entonces la embajada alemana dice, algún país latino, ya lo habíamos comisionado 5 años para que estuviera en Chile, pues por estar en algún otro país, alguien lo quiere, Terrazas luego dijo, pues yo quiero que venga, y se trajo a Sehe a Puebla. Sehe fue un físico que apoyó mucho la física de Puebla. Él trabajó muy fuertemente en la creación del Instituto de Física, en formar profesores, en hacer mucha actividad. Cuando regresan me lo presentan, y un día me dice, Chuchi, ¿por qué no pones una casa de amistad con mi país? ¿Y qué hay que hacer con eso? Pues difundir el socialismo. Acá en México nos tienen a todo el bloque socialista lo tienen bloqueado. Si hicieran, ustedes lo que querían sería difundir qué cosa es ese bloque, qué hace la Alemania Oriental. Pues lo hacemos, ¿no? Ya, yo creo la casa de amistad, vino el embajador y se fundó la casa de amistad. Y también hacían actividades culturales, y nos mandaban revistas, que aún tengo de ellas, si quieres se le puedo dar algunas de ellas, todavía me quedan algunas. Le puedo hacer un paquete y lo puede tener ahí en... Doctor, y
¿Cuándo surge el grupo José Martí? El grupo José Martí surge en fines de los 70, porque el grupo Antonio Caso había hecho una travesura política a sugerencia del doctor Sánchez. Nos sugirió que como siempre, lo que siempre nos dijo, ustedes son gente educada, quiten a los que están dirigiendo, ustedes lancen su planilla. Cuando sube Echeverría, Luis Echeverría subió con la quemada del 2 de octubre, que era secretario de Gobernación. Y entonces, para quitarse un poco eso, inventó una cosa que le llamaba la apertura democrática. Entonces, en el PRI, que era el partido dominante, cualquier puesto ¿cómo se llama?, de representación popular, debía proponerse con una terna, y debía ir un joven, una mujer y el que quisieran. Entonces el doctor nos decía, pues el presidente lo está llamando, lancen su planilla. Y metieron nuestra planilla. Y lanzamos el candidato al licenciado Arturo Aguilar, que era de los fundadores del Antonio Caso. Sí. Blanca Trujillo era regidora, Manuel Martínez era el regidor también, y así todo. Yo le dije, mira, yo trabajo en lo que sea, pero no me pongan en la planilla porque me colgan de la UAP. Si la UAP no puede ver nada que suene a tricolor, pues no, entonces yo trabajo en lo que quieran, pero no aparezco, y no aparecía en la planilla. Pero bueno, después de eso, teníamos ¿qué fue la pregunta? Me hizo una pregunta que fue lo que me hizo recordar esto. ¿Cuándo surge el grupo José Martí? Entonces el grupo Antonio Caso, después de ¿cómo se llama?, de nuestra participación política, el grupo se radicalizó. Lo empezó a dirigir, hubo varias gentes, entonces fue Facundo Arias, un historiador, era radical, Ricardo Pérez era sociólogo y también eran radicales. Entonces lanzaron ahora una planilla con el Páramo, lanzaron a candidato ¿cómo se llama?, a Víctor Martínez Bolaños, que era director de la Hipoderac. Sí. Y bueno, entonces después del grupo desaparece. Facundo dijo, no, le cedemos todos los bienes del grupo a la prepa. Y se dieron la biblioteca y se dieron a la prepa Atlisco. Cuando yo regreso, reabrimos el grupo, ya no con el nombre de Antonio Caso, sino con el nombre de José Martí. Era una época en que predominaba mucho el latinoamericanismo, en la política incluso nacional. Sí, la música de protesta. La música de protesta y cosas. Dije, bueno, un latinoamericanista, pues sí, Martí. Otro era Bolívar. Bolívar ya estaba en la prepa, pues nos pusimos a Martí. Bueno, doctor, creo que esta entrevista la tenemos que alargar para una segunda parte. Sí, como no falta la parte más viva. Pero yo le agradezco que este día nos haya concedido buena parte de su tiempo. Sí, ¿quiere agregar algo más de despedida o esperamos la segunda parte? Esperamos la segunda parte. Si quiere, mientras yo le voy a sacar fotografías y carteles para que justifique lo que dije, ¿no? Correcto. Para que lo tenga. Pues, tengo además mucho material como revistas de lo que era la República Democrática, cosas de esas. Eso es conveniente que lo tengan en un periódico, lo que tiene, ¿no? Que lo tengan en su oficina. Pues, bien, amigas y amigos, vamos a ir a una segunda parte. La vamos a hacer de una manera que usted esté enterado realmente de una parte de la historia de Atlisco que nos ha estado reseñando este día el doctor Jesús Pérez Romero, doctor en matemáticas y un destacadísimo atlisquense. Gracias, doctor, por esta parte. Muchas gracias por la visita y por dar esa posibilidad de platicar.